En esta ocasión haremos conchas caseras. Los ingredientes para la masa son 750 gramos de harina todo uso, una barra y media de mantequilla o margarina. Ocuparemos también un sobrecito de 11 gramos de levadura instantánea en polvo. Ocuparemos también media cucharada de sal molida. Ocuparemos 3/4 de taza de azúcar, 3 huevos, medio litro de leche, una cucharada de esencia de vainilla y vamos a tener por aquí harina extra. Y bueno, muy importante, la leche la queremos tibia. Para la costra vamos a ocupar una taza de manteca vegetal. Vamos a ocupar azúcar glass. Aquí tengo 175 gramos de azúcar glass. También vamos a ocupar una taza de harina. Vamos a ocupar chocolate en polvo, un huevo y también una brochita para ponerle a nuestras conchas arriba, para ponerle la costra. Como primer paso vamos a poner la leche y vamos a agregar la levadura en forma de lluvia. Tratamos de distribuirla y también le vamos a agregar una cucharada de azúcar. De la misma manera le agregamos y nos vamos a ayudar de un globito para batir. Vamos a batir. Ya que terminamos de mezclar bien nuestros ingredientes, vamos a llevar a un lugar que esté tibio. En este caso yo lo voy a llevar arriba de las parrillas de la estufa. Ya está listo. Lo que buscamos es ver que la levadura esté en buen estado y que esté viva, que fermente. Nuestro siguiente paso es agregar la harina. Le vamos a hacer aquí un cuenco, una basecita donde vamos a poner todos los ingredientes líquidos. Vamos a agregar los 3 huevos y vamos a checar, como siempre les recomiendo, que estén sanos. Iremos agregando de uno en uno. Ya checamos que está sano, lo ponemos aquí. Aquí está el otro. Y aquí está el otro, son 3. Ahora vamos a agregar el azúcar. Vamos a agregar la vainilla. También vamos a agregar la sal. Esa la vamos a espolvorear alrededor para que quede lo más unida posible. Y con nuestras manos limpias vamos a revolver estos ingredientes junto con la levadura que ya tenemos fermentada. Dejen traerla. Listo, ya se fermentó, ya está ahí, está muy bien la levadura. Vamos a agregarlo a la harina y con nuestras manos limpias vamos a comenzar a integrar los ingredientes.
Recuerden siempre con las manos bien limpias. Muy importante aquí este paso que quiero comentarles. Si ustedes ven que su masa está muy aguada, así como lo pueden ver, le vamos a poner de la harina que teníamos reservada, ¿recuerdan? De esa harina le vamos a agregar un poco, buscando una textura que no esté así. Vean, tiene que estar un poco pegostosa, pero no a este grado. También recuerden, ahorita le vamos a agregar la mantequilla para así saber qué tanta cantidad de harina le vamos a agregar extra. Vean, está muy floja y no lo queremos así. Queremos que se nos peguen las manos, pero no a este grado. Aquí tenemos la mantequilla a temperatura ambiente. Ya se pueden imaginar con una mano. Se me complica un poco. Aquí está la otra. Y vamos a incorporar la mantequilla aquí a nuestra masa. Vamos a presionar la mantequilla, los bonitos por aquí. Se van a embarrar, chicos y chicas, no se preocupen. Esta es, ahora sí que parte del oficio, ¿verdad? Hay que procurar, miren como aquí está un trozo grande, de que quede bien integrado la masa. Lo más posible. Ahorita vamos a pasar a la mesa a amasar. De aquí vamos a sacar a nuestra mesa de trabajo. Cuando la veamos así, la bajamos. Muy importante, vamos a poner harina. Y vamos a pasar nuestra masa aquí en nuestra mesa de trabajo. Mientras más amasemos, mejor. Y bueno, esta es la textura y lo vamos a llevar a un refractario que yo le puse harina al fondo y también le vamos a poner un poco de aceite en la parte de arriba a la masa para que no se nos vaya a estrellar. Tapamos y llevamos a un lugar que esté más calientito, más templadito. Agradezco a todos, chicos y chicas, por sus hermosos comentarios que me dejan aquí en todas las recetas. Gracias. Y bueno, chicos y chicas, aquí dejé la masa 1 hora 15 exactamente. Y ahora vamos al siguiente paso. Y bueno, chicos y chicas, ya que tenemos la otra masa que ya se duplicó, vamos al siguiente paso. Y vamos a hacer una cuenquita aquí. Y aquí vamos a poner todos los ingredientes. Aquí tenemos el azúcar glass. También, bueno, aquí le vamos a poner el azúcar glass. También lo pueden hacer en un bol o algo, ¿verdad? Ayudarse. Pero como lo tengo yo ocupado, el que casi siempre uso. Bueno, ya con nuestras manos limpias vamos a tratar de que se incorporen estos ingredientes. Aquí también vamos a poner la manteca que tenemos a temperatura ambiente. Esta es manteca vegetal. Vamos a ayudarnos de la palita porque, como quise compartirles a ustedes la medida en la taza, que era una taza, pues ya van a imaginar. Vamos a unirlos. Vamos a unir perfectamente todos los ingredientes y nos ayudamos también de un poco más de harina cuando queramos que se nos despegue todo esa masa que se nos llega a poner en las manos.
y vamos a usar la espátula para estar uniendo los ingredientes. La vamos a poner en el refrigerador, la vamos a poner por unos 15-20 minutos. Y ahora vamos a espolvorear un poquito nuestra mesa de trabajo para poner la masa. Que miren, está súper vencida, se dio mucho. Déjenme le entrar un poco tantito más hacia arriba para que vean. Ven. Ya solamente lo que vamos a hacer es quitarle un poquito de aire y dividir. Vamos a hacer recortes. Si ustedes tienen una basculita, pues pueden, una báscula, perdón. Si ustedes tienen una báscula, pues ahora sí que pesan las porciones. Más o menos, ustedes ven, yo voy a hacer esta de 100 gramos, voy a hacer cada bolita. En este punto quiero comentarles que también pueden hacer las bolitas de 90 gramos. Quiero comentarles que aquí utilicé papel que es especial para horno o para hornear. Ustedes pueden ponerle a su refractario un poco de harina, pueden ponerle aceite y de igual manera quedan bien. Y como pueden ver, aquí pongo la bolita y voy a aplanar un poco, como pueden ver, y así nos vamos a ir con todas. Después de que terminemos, las vamos a dejar, yo las dejé reposar por aproximadamente 1 hora o 1 hora 15 aproximadamente, porque bueno, primero puse unas y después puse las otras, así es de que yo hice 15 conchas, así es de que bueno, más o menos es lo que duran en ponerse como al doble, ceder al doble, así es de que así nos vamos a ir con todas, como pueden ver. Aquí les recomiendo que pongan nada más 6, porque yo puse otra y se me pegaron, así es de que con 6 que pongan por cada molde está muy bien.
Muy importante tapar con alguna franela o alguna servilleta para que, bueno, estén en reposo y no se les haga una costra en la parte de arriba. Ahora vamos a preparar la costra. Vamos a dividir en dos. Ahora vamos a ponerle a este, a ver cuánto se lleva el cacao. Ay, estoy bien cansada. Aquí tengo yo una bolsa de plástico y voy a hacer esta forma que quise compartirla con ustedes, la forma en cómo saco el círculo o los círculos que voy a ocupar para hacer la costra, para hacer la tipo tortilla, y esa es la que vamos a pegar en la concha. Así es de que, como pueden ver, es muy fácil. Y también así ponemos un pedacito de la masita y aplanamos. Yo aquí me voy a ayudar de esta tabla de picar. Ustedes pueden utilizar una tortillera o pueden utilizar cualquier otro instrumento que tengan por ahí a la mano que esté plano. Y más o menos quedan de un grosor como de unos 3 milímetros. Con eso queda muy bien, de 3 a 4 milímetros. Batimos el huevo para poner a la concha para unir la costra. Prendemos el horno a 180 grados por 15 minutos. Y bueno, comentarles que para que no se pegue en los plásticos que utilizamos para darle forma, hay que ponerle harina. Puse las conchas por 15 minutos en el horno. Ustedes, ya dependiendo del calor que tenga,
pues ya va a depender el tiempo que las tendrán que dejar ahí. Así es de que, bueno, creo que de 15 a 20 minutos está bien. El manga fue publicado por el editorial Kodansha en 1900. Así quedaron nuestras deliciosas conchas con cubierta de chocolate y cubierta blanca. Así es de que, bueno, como ustedes vieron, el ponerle huevo hace que la cubierta no se abra ni se estrelle tanto. Así es de que espero se animen a prepararlas y nos vemos la próxima. Bye. Calientes, no están completamente frías, pero vean, miren por dentro. Bien.